Muy buenas noches amigos de La Plática, ¿cómo están este día? ¿Cómo están este día? Desde Houston los saludamos un día miércoles 15 de noviembre, ya cuando faltan un mes y medio para que nos termine de acompañar este año 2023. Este día vamos a desarrollar un conversatorio de carácter político con un grupo de amigos desde El Salvador, nos acompañan. En su orden vamos a presentarlos porque cada uno de ellos tiene mucho que decir y posiblemente el tiempo se nos quede corto, pero sin embargo, esta es la primera oportunidad que tenemos para poder trasladar a ustedes las opiniones, los comentarios de cada uno de los panelistas que nos acompañan este día. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al coronel José Antonio Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Plática. Luis, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia que tú tienes siempre y que siempre es grato estar en tu programa porque abordas todos los temas que tienen que ver con la política nacional con mucho profesionalismo y aquí estamos para ser parte de este programa. También un saludo muy particular para Jonathan y para Dubón. En todo caso, es importante tomar en cuenta, Edward Dubón, licenciado Dubón, bienvenido a La Plática por primera vez. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Un saludo al coronel Castillo y al licenciado Jonathan Espinosa, quien será nuestro futuro alcalde por San Salvador Oeste. Un honor estar con ustedes, pues, y ya listos para empezar con esta tertulia. Excelente. Jonathan Espinosa, dice el futuro alcalde por la zona de San Salvador Oeste, alias Apopa, ¿no? ¿Cómo está, Jonathan? Bienvenido. Apopa y Nejapa, respectivamente. Sí. Gracias, Luis, por este espacio que nos das en la plática para poder dar a conocer, pues, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y, por supuesto, para que la gente en los Estados Unidos puedan tener de primera fuente la información de las personas que pretendemos correr por un espacio de elección popular en El Salvador. Gracias, Luis. Gracias, Edward Dubón, mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Coronel Castillo, también mi buen amigo. Buenas noches. Y de verdad es un privilegio poder compartir este espacio con tan grandes personajes. Gracias, Luis. Okay, vamos a comenzar este tipo de conversatorio, porque este es un conversatorio que tiene como objetivo trasladar qué es lo que está en este momento en el ámbito político en El Salvador y qué es el plan, cuál es el ambiente, cómo se vive, cuáles son sus intenciones en política en esta época, estimado coronel Castillo. ¿Cuáles son sus intenciones? Vamos a ver. Bueno, Luis, quizás haciendo un recuento, bueno, para Jonathan y para Dubón, Luis Bernal fue mi primer técnico de fútbol cuando yo apenas era un niño. No sé si estamos en señal o si fuera señal, Luis. Está bien, estamos bien. Hola. Sí, estamos bien, te escuchamos. Ok, yo tengo pantalla oscura. Bueno, Humetarba, yo decía, Luis fue mi primer técnico de fútbol en aquel equipo del famoso B&B, cuando apenas unos niños en el Cantón Santa Teresa jugábamos descalzos. Chuñas, le decíamos nosotros, cuando se podía jugar de sol a sol y el sol no quemaba o qué pasaba, no sé, pero la verdad es que Luis me conoce perfectamente bien, ha visto mi crecimiento desde niño, mi ingreso quizás a la parte, cuando yo pasé para la parte profesional militar y después mi retiro y mi intervención en la política. Antonio, discúlpame un momento que te interrumpa. Fíjate que tu cámara se ha congelado un poquito. ¿Será posible que la revises porque tenemos como congelada tu cámara, tu señal? Entonces vamos a seguir con la conversación con Eduardo Dubón. A ver cuáles son sus aspiraciones políticas, Eduardo Dubón. Preséntese a la audiencia que lo escucha en todo Estados Unidos, Canadá y la parte de Europa donde residen salvadoreños también, y por supuesto en El Salvador lo están escuchando, lo están viendo y quieren conocer sus aspiraciones políticas. Cuéntenos. Bueno, muchas gracias y un saludo a los salvadoreños en el exterior,
a tu noble audiencia que tienes en los Estados Unidos, en Europa. Quiero decirte que Edward Dubón es un servidor por naturaleza que entiende que el concepto de política es servicio y que también estamos para poder contribuir para el rescate de la patria. Déjame decirte y déjenme decirle a todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, que El Salvador en este momento se encuentra en riesgo porque ha perdido su marco jurídico, su institucionalidad. Tenemos básicamente un abuso de poder en materia de violaciones a los derechos humanos, en materia de violaciones al debido proceso y lastimosamente a raíz del golpe que sostuvo la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, Bukele, y hay que decirlo así, que se sepa en el mundo y que se sepa en Latinoamérica, Bukele ha tomado el control de las instituciones del Estado y ahora estamos viviendo prácticamente en una dictadura. Este señor Bukele presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral la aprobaron, lo que conlleva a la aplicación del artículo 75, numeral 4 de la Constitución, en donde se establece que pierden los derechos ciudadanos todas aquellas personas que suscriban actas y que promuevan la reelección. Desde los 11 años soy un político, o más bien dicho, andaba en el activismo y andaba ahí en la pinta y pega. Antes era permitido pegar afiches, pintar los postes en política, y desde los 11 años me apasiona el servirle a la gente. Así que aquí estamos para lo que la gente quiera, lo que el pueblo quiera y poderles servir. ¿En qué materia pretende servirle a la gente? ¿En qué área estás en este momento aspirando? Bueno, yo soy candidato al Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un organismo del cual poco se conoce. Los salvadoreños no conocen cuál es la función del Parlamento Centroamericano, pero hoy sí van a conocer, porque ahora vemos personas como el coronel Castillo y tu servidor, Edward Dubón, que vamos a llegar allí prácticamente a hacer gestiones internacionales para fortalecer la economía de El Salvador y, por supuesto, la economía centroamericana. Eso es lo principal, porque la gente lo que busca es empleo, la gente lo que busca es tener trabajos dignos, salarios acordes, ¿verdad?, que le permitan vivir dignamente, y eso solamente se puede hacer generando empleo. Un verdadero funcionario, un verdadero diputado del Parlamento Centroamericano tiene que tener la capacidad de gestión de los organismos financieros internacionales, de las multinacionales. Te pongo un ejemplo como BBVA, por ejemplo, que funciona en México y en otros países. Extraer o gestionar o hacer lobby para esas inversiones, por supuesto que me van a decir que eso lo maneja el Ejecutivo, el gobierno, pero no está de más que esté a iniciativa de verdaderos diputados y servidores del pueblo, ese lobby, esa gestión para atraer inversión a El Salvador y a Centroamérica. Ok, veamos ahora, coronel, a ver si ahora sí podemos. Estábamos preguntando cuáles son las aspiraciones políticas del coronel Castillo en esta ocasión. Bueno, mira, mi persona, yo empezaba diciendo que Luis Bernal me conoce a mí de niño, me puso a jugar fútbol cuando apenas quizás tenía unos 10, 12 años en el famoso BIB. Ha pasado el tiempo, Luis, un profesional que se traslada de nuestro país a los Estados Unidos, se radica allá y ahora pues está haciendo un aporte muy grande a la democracia. ¿Cuál es mi aspiración más importante en este momento? Mi aspiración es llegar al Parlamento Centroamericano y desde ese organismo regional contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país y también en el ámbito centroamericano, además de generar otra cantidad de ofertas políticas que tengan que ver también con la mejora de la vida de los ciudadanos centroamericanos. En especial nos preocupa el camino, el rumbo que ha tomado nuestro país. ¿Qué digo? Porque soy un ciudadano, tú me conoces a mí, cuando apenas tenía 15, 16 años, tomé la decisión
de irme a la carrera militar porque estaba en riesgo la democracia de nuestro país. Si nosotros hubiéramos perdido la democracia, en ese momento hubiésemos llegado a quizás lo que es hoy Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Nicaragua. Y ahora, habiendo terminado el conflicto armado, estamos de nuevo ante una situación en la cual estamos en riesgo de perder la democracia en nuestro país. ¿Por qué? Porque en esencia, nuestro sistema de gobierno dice que el Estado es republicano, democrático y representativo. La república se asienta en la división de poderes, entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo y el poder judicial, pero también se afianza sobre la base del respeto de la Constitución. Y eso es lo que está siendo mancillado en este momento, bajo coacción, por supuesto, porque si bien es cierto, y lo mencionaba de muy buena forma Dubón, el licenciado Dubón lo expresaba de sus palabras y decía, bueno, si bien es cierto que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral inscriben una candidatura que a todas luces riñe con la Constitución de la República, también hay una reforma al Código Penal que castiga con 20 años de cárcel a la persona, sea este funcionario o no, si se niega a inscribir una candidatura que dice que legalmente está definida como tal. Yo quiero expresar de que en ese momento, y no quiero abusar del tiempo porque también hay que darle palabras a Jonathan, pero sí creo que en este momento lo que nuestro país necesita es el conocimiento de la verdad, para que no caigamos en la cantidad de mentira y que extrapolando la mentira, esta se pueda llegar a convertir también en verdad. Creo que es necesario de que hayan hombres y mujeres que sean plenamente comprometidos con la defensa del sistema democrático, con que estén convencidos de defender la república, de defender el republicanismo y que esto nos permita nuevamente volver a una situación de Estado de Derecho constitucional en El Salvador, que es lo que hemos perdido. Ok, bien, Jonathan, vamos a hablar con usted respecto a... ¿Usted es nuevito en política o ya tiene rato de andar en esto, Jonathan? Cuéntenos un poquito, preséntese a la audiencia de Houston y de Estados Unidos. Buenas noches, nuevamente, Luis. Sí, fíjate que yo soy un profesional del derecho, consultor de profesión. Quizás es la primera vez que compito y participo como candidato de elección popular. Es la primera vez que me someto al juego de la democracia para poder ser elegido por mis vecinos, mis amigos, los ciudadanos de San Salvador Oeste, que ahora comprenden los municipios de Apope y de Nejapa. Sin embargo, ya tengo un ratito de andar en política. He estado en el Partido Arena desde que saqué mi primer documento único de identidad y he participado en las elecciones municipales de 2012 hasta la fecha. Todas las elecciones municipales he estado yo dentro del partido y formé parte de la administración municipal de la gestión 2012 hasta el 2021 de la alcaldía municipal de Apopa. Entonces ya tenemos una experiencia previa en cuanto a gestión municipal se requiere, y el tema de presentarnos ante la ciudadanía y ante nuestros vecinos y amigos es como una opción real de poder sacar a los dos municipios del problema seria de la destrucción y la incapacidad en la que lo han sumergido sus gobernantes de nuevas ideas. Los dos municipios actualmente están siendo gobernados por el partido de gobierno y eso ha sido producto de un efecto que ocurrió en el 2021, que la gente les dio el voto de confianza tanto en la Asamblea Legislativa como también en las municipalidades. Y en las municipalidades la gente creyó que podían tener 262 Nayib Bukele en todo El Salvador. Pero se encontraron con la sorpresa de que las casi 185 municipalidades que gobiernan Nuevas Ideas
están compuestas por 185 incompetentes que son alcaldes que ni siquiera las calles de su municipio pueden arreglar y teniendo los recursos para hacerlo. Así que ese Jonathan Espinosa, llamamos las cosas por su nombre, porque los profesionales del derecho siempre nos dedicamos a decir las cosas de frente, siempre decimos las cosas en el orden literal al que obedecen, y por supuesto a la gente ahora en política no la puedes engañar. A la gente hay que hablarle sinceramente, a la gente hay que decirle, miren, en su municipio ingresan 12 millones de dólares al año, y estos 12 millones de dólares al año se van a invertir 5 millones en salarios, 2 millones en gastos de funcionamiento, 3 millones en proyectos, y vamos a gestionar para realizarle los demás proyectos que ustedes ya nos pidieron. Eso es lo que quiere escuchar la gente de los políticos de la nueva era. Nosotros, Jonathan, yo como, a pesar de que vivo fuera del país, conozco todo El Salvador. ¿Por qué Apopa como municipio es tan difícil gobernarlo? Desde hace varios periodos yo veo una situación problemática, que no hay desarrollo en Apopa. Y si ahora le agregamos que van a ser 2 áreas las que se van a administrar, ¿qué tan preparado puede estar Jonathan Espinosa para manejar administrativamente 2 grandes áreas, que es Apopa y Nejapa? ¿Y por qué Nejapa no se ha desarrollado? ¿Por qué Apopa no se ha desarrollado? En los últimos 30 años yo no he visto un desarrollo en esas zonas. Y le cuento porque yo conozco todas esas zonas. Yo conozco todas esas áreas y sé lo que significa. Me recuerdo yo que Apopa se desarrolló bastante cuando hubo un gran plan de desarrollo de viviendas en diferentes partes, pero después de ahí no ha habido nada. Después de eso ya no se ha construido viviendas sociales, como Bopotlán, como Chitú, como Valle del Sol. Ya no ha existido construcción, ya no ha existido desarrollo social. ¿A qué cree usted que se debe esto, Jonathan? Apopa no es difícil gobernarla. Apopa, de hecho, Apopa es y tiene la oportunidad de ser el núcleo de inversión de la zona norte. Y de hecho quiero contarte que cuando nosotros como Alianza Republicana Nacionalista Arena llegamos en el 2012, encontramos una gaveta como esa llena, una gran cantidad de proyectos de inversión que no se habían desarrollado. En efecto, tenés razón en cuanto a que hubieron como 15 años de oscuridad en los que gobernó el FMLN, por cierto. Del 97 al 2011, fueron 15 años de oscuridad en los que desarrollo no hubo. Pero lo primero que hicimos nosotros fue identificar aquellos planes, programas y proyectos que fueran de inversión privada y que no fueran contrarios a las políticas públicas municipales que protegieran el medio ambiente. Uno de esos proyectos, te puedo mencionar, la construcción de San Gabriel. San Gabriel, dimos los permisos de zonificación, revisión vial, compatibilidad y uso de suelo en la carretera que conduce del anillo periférico conocido como la integración a Quesaltepeque, un proyecto de más de 2.500 casas con un centro comercial que se llama Mall San Gabriel, una inversión privada de Salazar Romero de más de 85 millones de dólares, en los cuales el 100% de esas casas están habitadas, compradas y comercializadas. Y es un núcleo de comercio muy grande en el municipio de Apopa. Adicionalmente a eso, en el 2019 se inició con el proyecto del Grupo Roble, que se llama Paseo del Prado. Paseo del Prado es un complejo de viviendas que tiene no menos de 2.500 viviendas construidas en este momento. Originalmente inició con 500 casas, pero a la fecha ya tienen 2.500 casas construidas. Paseo del Prado es un complejo habitacional, ya lo decías tú, no son viviendas de carácter social. Las viviendas de carácter social que se construyeron
fueron producto de la gran migración que hubo de gente del interior del país en la década de los 80 para el tiempo de la guerra, que buscaban refugio en un lugar que estuviera más protegido por su cercanía con San Salvador. Pero ese es otro tema. El tema de desarrollo del municipio de Apopa comprende que Alianza Republicana Nacionalista, Arena, estableció las reglas del juego claras. Una de esas era el desarrollo del Plan Parcial El Ángel. Y por cierto, eso lo que comprende es la zonificación del uso de suelo del área que está comprendida en un plan de uso de desarrollo de suelo que está dirigido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, pero que los permisos siempre los da la municipalidad. Uno de esos proyectos de inversión que se han hecho grandes en el municipio de Apopa también fue a finales del 2020, a inicios del 2021, exactamente en enero del 2021, con la inauguración de Plaza Mundo Apopa, que es un proyecto de más de 70 millones de dólares, y que genera empleos a más de 5,000 personas. También dimos los permisos de zonificación, revisión vial, compatibilidad y los permisos de funcionamiento de ese centro comercial que pertenece al grupo Agrisal. Y así te puedo seguir mencionando, por ejemplo, el último proyecto que están construyendo ahorita, que es gracias a que nosotros dejamos las ordenanzas claras, dejamos las reglas de juego claras, y alguien que quiere invertir en el municipio de Apopa lo hace sin miedo. Por ejemplo, ahí están construyendo un complejo de apartamentos que es un proyecto de más de 150 millones de dólares, se llama Proyecto Apachulco, ahí lo pueden ver en las redes sociales y lo pueden ver promocionado. Apopa tiene un gran desarrollo, es más, Apopa podría llegar a ser el municipio más desarrollado de El Salvador. Apopa no es difícil gobernarla. Vamos a seguir ahondando en ese tema porque hay una duda que yo tengo que trasladarla. Vamos a seguir ahondando en ese tema. Licenciado Dubón, pregunta clave, tanto para usted como para el coronel Castillo. ¿Por qué el Parlacen? ¿Por qué el Parlacen? Buena pregunta. Fíjate que debo de aclarar que en mi caso personal, yo vengo de la sociedad civil y en honor a la verdad, yo estaba participando en el movimiento País que estaba liderando Roy García. Pero el movimiento País entró en conflictos internos, el partido País, entre los mismos de la Junta Directiva Nacional, y se veía y se sigue viendo que no había futuro en ese movimiento, en ese partido. Entonces, como el partido estaba en conflictos internos, nació el movimiento País. El movimiento País es aquel movimiento en donde habían candidatos que son candidatos muy buenos, con excelentes propuestas, con excelentes liderazgos, pero que lamentablemente no tenían el Uber, el vehículo político para poder participar. Al mismo tiempo, Arena estaba en su proceso de renovación. Porque el pueblo salvadoreño, allá por el año 2019, le dio un mandato al partido Arena. Y el mandato fue: renuévense. No queremos a la vieja escuela, la vieja política de Arena. Queremos rostros nuevos en Arena. Entonces, por un lado tenías al partido País en conflicto y por otro lado tenías a una marca tan reconocida, a un instituto político como Arena, que estaba fortaleciendo sus bases, sus estructuras a nivel nacional y que se había renovado y que había dado paso a nuevos políticos. Entonces, Edward Dubón viene de la sociedad civil, de la Unión Nacional Opositora, y es el partido Arena el que le abre la oportunidad y le abre las puertas a Edward Dubón para participar en una elección interna
al Parlamento Centroamericano. Yo no era parte de Arena. Casi no me conocían en Arena. Estoy dándome a conocer con la gente de Arena. Entonces, sinceramente, me costó poder lograr una casilla que muchos dicen, oh, Edward no va a entrar porque es una casilla muy alta. Pero yo sí creo en el trabajo territorial y en el trabajo del marketing político que podamos desarrollar a lo largo y ancho de la campaña, con transparencia, con honor, con lealtad, practicando los principios ideológicos del partido y siendo responsable con la misión y visión del partido Arena. Y es así como Edward Dubón llega al partido Arena con la misión de detener el avance del oficialismo a nivel centroamericano y latinoamericano. Y este año yo inicié una gira por Latinoamérica, visitando países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y otros países en donde me di cuenta que el gobierno salvadoreño ha invertido miles y de miles de dólares en propaganda y publicidad en Latinoamérica. Entonces, hemos ido a esas giras a darnos cuenta la razón del por qué esa propaganda masiva en los países latinoamericanos. Y es que Bukele se podrá sentir un Francisco Morazán, y es que Bukele se podrá sentir un Simón, pero eso no va a ocurrir en Latinoamérica. Yo no veo a una Centroamérica o a una Latinoamérica siendo una réplica del régimen de excepción de El Salvador en todos los países centroamericanos y latinoamericanos. No lo veo. No veo una réplica del régimen de excepción como una forma de gobernar como se hace autoritariamente en este país, El Salvador, autocrático. No veo a una Costa Rica en régimen de excepción, en un régimen político militar, como lo dijo el presidente de Costa Rica. No veo a una Colombia bajo un régimen de excepción, como lo dijo el presidente Petro. Recientemente, hablando con el presidente Noboa de Ecuador, tampoco ve a un Ecuador en régimen de excepción, en donde se te viola tu derecho a la libre expresión, tu derecho de prensa, o sea, que te dan línea, pues, te dan línea, en donde te quieren poner impuestos a las iglesias, en donde quieren obligarte a que tengan personería jurídica las iglesias. No veo una réplica deforme como lo que Bukele está haciendo en este país, replicado en los diferentes países de Latinoamérica. Por esa razón, Edward Dubón está en el Parlamento Centroamericano, principalmente para evitar la expansión del bukelismo a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano, porque debemos de entender que la forma autoritaria de gobernar de Bukele no la queremos para Latinoamérica. Esa es la principal razón. Ok, Coronel Castillo, la misma pregunta le hago. ¿Por qué postularse a Parlacen y no a una diputación local? Mira, fíjate que algo que siempre me ha caracterizado a mí es hablar con transparencia y hablar con la verdad. En este momento, y si bien es cierto de que Arena me abre las puertas a mí para que corriera una candidatura a la Asamblea Legislativa, haciendo valoraciones muy personales sobre la capacidad económica que yo tenía en ese momento para poder pelear de una forma digna una candidatura a la Asamblea Legislativa. No tenía los recursos en este momento, y pues haciendo también una valoración del momento político que vive Centroamérica, de lo convulso que está el istmo centroamericano, en Guatemala, en Honduras,
en Nicaragua y en El Salvador, casi en la misma línea de pensamiento de Edward Dubón. También creo que desde el Parlamento Centroamericano y parte de lo que los estatutos tienen de los principios del Parlacen es la defensa de la promoción de la democracia en la región centroamericana. Yo creo que desde allí podemos hacer una trinchera muy fuerte para poder detener todo intento de expansión al área centroamericana de un estilo de gobierno que no le conviene a Centroamérica. Estamos hablando de un estilo de gobierno que no es transparente, de un estilo de gobierno que no rinde cuentas, de un estilo de gobierno que no prioriza la educación, de un estilo de gobierno que no prioriza la salud, de un estilo de gobierno en el cual no ve por las necesidades de los salvadoreños más desprotegidos. Y entonces, si bien aunque todo esto parece una área del ámbito más que todo estrictamente de El Salvador, sí también es una situación que tiene que verse en el istmo centroamericano. Entonces decidimos optar por una candidatura al Parlamento Centroamericano y aunque también yo no provengo de las filas de Arena, es más, he sido un crítico férreo de la forma de cómo en el pasado la partidocracia venía destruyendo al sistema de partidos políticos y que esto, señalamos en su momento, los iba a llevar hacia el fracaso. Hicimos el intento por crear candidaturas no partidarias, las candidaturas independientes, y luego el mismo sistema de partidos políticos se encargó de asfixiarlas, de ahogarlas, creando leyes dentro de la Asamblea Legislativa que hicieron inviables las candidaturas no partidarias, amén de que éstas pudieran estar muy en discusión de lo que es el razonamiento constitucional de su existencia. Pero yendo en esa línea de pensamiento, yo creo que también desde el Parlamento Centroamericano, y no solamente por el hecho de no ser legislador en este momento de nuestro país, no tenemos nosotros la capacidad de poder ejercer una área de influencia muy importante que nos permita poder hacer una salvaguardia de la democracia en nuestro carácter de legisladores. Ok, Jonathan, 10 años han pasado desde el 2012. ¿Qué ha cambiado en Arena que te hace pensar de que puede ser un mejor alcalde en el 24? Mira, en Arena, o sea, Arena no influye como partido político en las decisiones municipales porque la autonomía municipal nos permite conformar un equipo de hombres y mujeres con capacidades y competencias necesarias para saber gobernar. Como te digo, el partido como tal no influye en la gestión pública municipal cuando hablamos de la gestión pública municipal específicamente. Sin embargo, si me decís que ha cambiado en Arena en la forma de hacer política, te puedo garantizar que ha cambiado todo. La Arena del 2012 no es la misma Arena de ahora. Todas las figuras somos nuevas. De hecho, no he visto un solo candidato que haya competido en el 2012 que esté compitiendo ahora. Y ahí puedes ver una completa renovación en el partido, porque todos los rostros que estamos compitiendo ahora para cargos de elección popular, en efecto, nunca hemos estado en cargos públicos de elección popular. Ninguno de los que están compitiendo en este momento. Que hayamos competido en el 2012, o sea, que hayamos competido hace 10 años. Por ejemplo, hay algunos candidatos a diputados a la Asamblea que buscan la reelección, pero tendrán un periodo quizás máximo 2. Entonces, no tienen más de 10 años de estar en la Asamblea Legislativa y candidatos a alcaldes, la mayoría de alcaldes que le hicieron daño a la imagen del partido Arena, pues o ya no están en Arena, o están con los Celestitos, o están con los del otro, un partido verdecito nuevo que anda por ahí, pero en Arena ya no están. Y eso te lo puedo garantizar. El alcalde que estaba preso o sigue preso, Hernández, ¿de qué partido era? Era de Arena. Y en Apopa ha sido el mejor alcalde que ha existido.
¿Y qué pasó con él al final? ¿Salió ya o todavía sigue preso? No, todavía está en proceso. Como están en proceso, todavía está en proceso, como están en proceso casi 85,000 personas ahí por el régimen. Todavía están en procesos de años. Muchos de ellos ya tienen 3, 4 años tras la reja y no les han dictado una sentencia condenatoria. Por ahí está uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de Apopa. Pero mira, ¿cómo has percibido tú la gente, la aceptación en la gente? ¿Cómo es tu criterio actual? ¿Cómo ves a esa población? Mira, en Apopa hay una diferencia entre tener alcalde y no tener. O sea, es como cuando decimos cuál es el concepto del cero. Y el concepto básico del cero es que cero es que no hay personas, no hay objetos, ni hay cosas. Esa es la descripción de un cero. Pues cuando vos has tenido una buena gestión municipal, cuando vos has tenido alcalde durante 9 años y llegas a un periodo municipal en donde no hay respuesta a ni una sola solicitud de las gestiones públicas que debe hacer un funcionario público, entonces se encuentra la diferencia. Entonces nosotros vamos con Jonathan en tu casa al territorio, que es mi programa de campaña más emblemático de los que estoy desarrollando. Hemos ido a las 182 barrios y colonias del municipio de Apopa a buscar a nuestros líderes comunales. Nos sentamos, platicamos con ellos y nos dicen, licenciados, nosotros los extrañamos. De verdad que extrañamos que la alcaldía municipal sea gobernada por Arena. Y yo me comprometo con usted a hablar con mi familia y a hablar con mis vecinos para que le endosemos el voto en el 2024. Entonces, esas cosas las hacen solamente una muy buena trayectoria, pero también la hace la confianza de que la persona que le está hablando le está diciendo la verdad. Porque vos, para saber que alguien te está diciendo la verdad o te está dando paja, basta con verle a los ojos. Jonathan, ¿qué es lo que le falta a Apopa? ¿Qué es lo que no se ha hecho en Apopa? Bueno, no se han hecho varias cosas. Recordemos que el desarrollo municipal es algo así como el desarrollo comunal. Digamos que las personas compran un lotecito en una lotificación. Primero deben de ver que la lotificación esté legal, luego tienen que comprar el lotecito, luego tienen que construir su casa, después le meten aguas negras, le meten luz eléctrica, agua potable y todos los servicios. Ese es un desarrollo comunal. En el municipio pasa lo mismo. En el municipio primero debes de sentar las bases para poder generar confianza, establecer los actores que deben de participar de la vida del desarrollo y del progreso del municipio, y posteriormente te puedes dedicar a aquellos proyectos que te generen el impacto que la gente necesita. Nosotros, por ejemplo, en el 2012 y 2015 nos dedicamos a hacer la actualización de toda la normativa interna institucional, de manera que si vos tenés, por ejemplo, el proyecto de Pachulco que te estaba comentando hace unos momentos, tiene 150 millones de dólares, los va a invertir en el municipio de Apopa, no puede llegar donde ningún corrupto y decirle, mira, no voy a pagar los permisos de construcción. Es imposible, porque hemos dejado las reglas del juego claras para que el empresario pueda venir, vea cuáles son las reglas del juego, vea cuánto tiene para invertir, pague lo que tiene que pagar al municipio e invierta, y esa inversión se traduzca en trabajos para las personas que van a construir esas viviendas, que se traduzca en oportunidades para acceder a una vivienda para la gente de clase media, porque esas viviendas no son nada baratas, son bastante caras, pero que se traduzca en el desarrollo que el municipio necesita para poderlo llevar a otro nivel. Al nivel al que queremos llevar es que Apopa se convierta en el núcleo de comercio de la zona norte y que podamos darle opciones a nuestros habitantes para que puedan no solamente tener un empleo, sino un empleo muy bien remunerado. Ok, Edward, vamos a tocar un tema muy delicado quizás, pero quiero que lo respondas con tu conocimiento. ¿Cómo te gustaría ver a un parlamento centroamericano que, para mi gusto, desde que se constituyó, brilla por su ausencia? Es decir, yo tengo una visión de cómo debería ser un parlamento centroamericano,
tipo Parlamento Europeo, algo que incida en las decisiones de cada uno de los estados y que no sea nada más un premio de consuelo para los que ya no están en la política y los mandan al Parlamento, pero no tiene incidencia en las políticas del Estado. ¿O me equivoco? Las decisiones, las decisiones tomadas por los diputados del Parlamento Centroamericano no son vinculantes en los gobiernos, sino en los Estados miembros. Pero a ver, no son vinculantes porque no hay liderazgo dentro del Parlamento Centroamericano. Hay cualquier cosa menos liderazgo. Hay macetas, adornos navideños y de todo tipo de gente que únicamente está consumiendo el presupuesto del Parlamento Centroamericano. No hay verdadero liderazgo, no hay verdaderos políticos. Ese es el problema. Por eso es que no son vinculantes. Por eso es que no son capaces de incidir a un nivel como el Parlamento Europeo, por ejemplo. A eso yo le llamo falta de capacidad. A eso yo le llamo llegar a engordarse. Pero créeme, ¿no le falta cambiar algo en la estructura de su formación o en esa organización que tienen? ¿No le falta algo para que sea vinculante? Hay que cambiar a todos esos diputados que están ahorita ahí en el Parlamento Centroamericano. No se les conoce ningún proyecto, ninguna obra, nada que pueda ser de beneficio para El Salvador. Hay diputados del Parlamento Centroamericano que yo los acabo de conocer hace poco, porque no sabíamos de su existencia. ¿Y por qué no sabíamos de su existencia? Porque simple y sencillamente no han hecho nada. Y ha sido el premio para aquellos políticos viejos y desgastados, dinopolíticos, donde los mandan para descansar, para que se echen un sueldito, para que la vayan pasando. Pero también hay que decir que si queremos cambiar y verdaderamente activar ese organismo, el pueblo salvadoreño debe identificar los liderazgos que hay dentro de los partidos políticos, como el liderazgo del coronel Castillo, que es una marca en El Salvador, como su servidor, que traemos mucho tiempo de venir trabajando con las iglesias evangélicas a lo largo y ancho del país, y no solamente en el país, sino que a nivel centroamericano, si queremos verdaderamente ver cambios y logros en el Parlamento Centroamericano y quitar a los adornos que hay ahí, las macetas que están ahí, que no sirven para nada. Que no sirven para nada. ¿Y para qué han servido? Pues para consumir el presupuesto, para eso han servido. Hoy en día la coyuntura política actual demanda de verdaderos líderes, de verdadero liderazgo en el Parlamento Centroamericano. El mismo Bukele ha dicho, ha llegado el momento de unir Centroamérica y si no lo hacemos nosotros, lo harán, dijo él, los centennials. Pues yo creo que sí hay que unir Centroamérica, pero en un sistema democrático, en un sistema de libertades, en un sistema de apoyo a la población más vulnerable, apoyando a aquel que lo necesita, llevando el pan, reactivando la agricultura en El Salvador y poniéndola como modelo de los países centroamericanos y ya no seguir dependiendo de las hortalizas y de las frutas de Guatemala, Edward, del plátano de Honduras. Discúlpame que te interrumpa, Edward, pero ¿por qué no es vinculante una decisión del Parlamento Centroamericano? ¿Cuál es la razón? Porque no hay capacidad. No, pero los estatutos del Parlamento lo permiten o los estatutos de la Asamblea lo permiten. No lo permiten, no lo permiten, no son vinculantes, pero ¿quién está trabajando para cambiar eso? Nadie.
Por eso, entonces, acabo ¿a de dónde decir que, cambiarse algo? ¿A nivel local o a nivel centroamericano? Es bueno, decir, el vos no podés representante, hablar, perdón que te interrumpa, pero vos no podés decir que porque los que son actualmente diputados no hacen su trabajo, no es vinculante. Tiene que haber algo que lo restrinja, ¿no? no, puede hacer que sea una norma interna, pero ¿dónde está la capacidad de gestión y dónde está la capacidad de liderazgo para incidir e influir en cambiar algo adentro de ese organismo? Si Mira, es que eso es como vamos a conocer el punto de vista del coronel Castillo sobre este punto para que podamos hacer más rico este debate, ¿ok? Ok, José Antonio Castillo, ¿qué le falta al Parlamento para que sea una instancia que verdaderamente valga la pena? Y te voy a plantear lo que yo quisiera. Por lo menos yo quisiera ver a los diputados que representan a El Salvador, que son 20, hacer reuniones públicas en El Salvador, por lo menos informando qué han hecho en el último mes, en los últimos 3 meses o en el último año, pues, qué es lo que han hecho, a lo cual sirva de justificación de lo que están ahí. Pero yo no he visto durante tantos años, nunca, oíme bien, nunca, desde que es el Parlacen, he visto que tengan ellos la iniciativa o la gestión que lleve a decir, ok, aquí estamos los 20 diputados, porque ahí ya no se toma en cuenta colores políticos. Y entonces, aquí estamos los 20 diputados que representamos a El Salvador y que el pueblo paga mi salario y les vamos a informar nuestras labores. No existe nada de eso. Entonces, si tú te ves como diputado del Parlamento Centroamericano, ¿qué cambia? Bueno, Luis, mira, fíjate que algo que yo creo que le está faltando al Parlamento Centroamericano es la voluntad política de los gobiernos del Istmo Centroamericano por consolidar la integración centroamericana como tal. Yo valoré mucho y creo en una frase que dijo un ex presidente de Guatemala, que dijo, nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano. Yo creo que algo que tú has mencionado es muy importante, es la poca dinamización que le han dado los diputados que han estado en cada bancada, porque se llama así, la bancada salvadoreña, la bancada guatemalteca, la bancada hondureña y la bancada costarricense, digamos, no tiene participación, pero tiene esa asignación en el sentido de que propongan apuestas que beneficien a todo Centroamérica como tal. Te pongo un caso. Fíjate que el sector transporte circula desde Guatemala hasta Panamá. Sin embargo, transporte tiene que pagar una tarifa en Guatemala, otra tarifa en El Salvador, otra tarifa cuando va por Honduras, otra por Nicaragua y otra cuando llega a Costa Rica. ¿Por qué no se hace una ley que le permita tener un seguro centroamericano que le permita bajar los costos del sector transporte, que es el que dinamiza la economía centroamericana, y que esto, al bajar los costos, entonces el producto que está llegando va a tener también un menor valor, y esto viene a abaratar la vida de todos los centroamericanos. Esas son apuestas que se pueden hacer y que te digo que habría que estudiarlas y que en el ámbito de acción de cada país pueden ser escuchadas, tomadas en cuenta y ser objeto de estudio y de análisis. Hay situaciones muy importantes que tienen que ver, te mencionaba el tema del transporte, pero también está el tema del salario mínimo en Centroamérica. ¿Por qué no a través del Parlamento Centroamericano podamos fijar un salario mínimo para todo Centroamérica? Tomemos como referencia el salario mínimo que tiene Guatemala, $425, y que se puedan generar las acciones concurrentes para que esto pueda venir también a beneficiar a todos los ciudadanos del Istmo Centroamericano. Yo creo que aquí lo que ha faltado es, en gran parte, como lo menciona Edward Dubón, y lo dice muy bien, lo que ha faltado es liderazgo.
lo que ha faltado es iniciativa, lo que ha faltado es atrevimiento. Y yo creo que en este momento los candidatos que vamos en este momento apostando por llegar al Parlamento Centroamericano, tenemos eso, tenemos mucho gallardía, mucho deseo, mucha valentía y mucha disposición y buen ánimo por llegar a hacer las cosas de una mejor manera. Y desde esa perspectiva, yo creo que el Parlamento Centroamericano puede dar ese salto de calidad. A Europa le costó mucho tiempo lograr llegar al Parlamento Europeo. Había disensiones, hasta que al final tuvimos la sentación en Bruselas de lo que es el Parlamento Europeo y pudimos ver la consolidación de la economía de Europa a través de una sola moneda que se denominó el euro. ¿Por qué no apostarle a una propuesta de gobierno a la emisión de la moneda centroamericana que le dé vida al presupuesto general de la nación centroamericano y que desde allí podamos negociar en mejores condiciones tanto con Estados Unidos, Canadá, México, como los países del Cono Sur y también con Europa? Esas son las apuestas que tenemos que hacer y agradezco también las palabras de Dubón para mi persona. Las fronteras centroamericanas, desde tu punto de vista, ¿deberían existir? Mira, las fronteras centroamericanas, dado la integración, deberían desaparecer y deberíamos de apostarle a ese sueño de Morazán que acuñó también el capitán general Gerardo Barrios y junto a él Manuel José Arce, de buscar la integridad y el sueño centroamericano. Cuando terminó la independencia patria en 1821, cuando se consolidó y nos declaramos independientes de España, bueno, ahí nacieron dos pensamientos políticos, que uno era los que buscaban la gran patria centroamericana, que eran los federales, y otros eran los conservadores, los que buscaban conservar el status quo de cada país en Centroamérica. Esto, al tener un enfrentamiento del choque de poder que significaba para Guatemala perder el poder que habían tenido a través de la Capitanía General de Guatemala, significó que nos enfrentáramos militarmente y que durante más de 10 años en esas famosas guerras federales enfrentáramos militarmente a Centroamérica, de manera tal que cuando se desintegra Centroamérica de la República Federal de Centroamérica, cuyo presidente fue el general Manuel José Arce, al final lo que quedamos son como repúblicas independientes y que luego, al llegar a un estadio de globalización, de industrialización y con un mundo cada vez más comprimido, hoy nos damos cuenta que es necesario volver a la integración para poder volvernos competitivos, no solamente ante la región centroamericana, sino también ante el mundo, porque eso es lo que ahora en este momento le puede permitir a cada sociedad tener mejores estándares de vida. Mira, José Antonio, yo como soy un soñador y un loco quizás, pero yo me visualizo como una Centroamérica, así como planteas, con esos sueños que uno se plantea desde siempre. Dice, bueno, qué bonito sería, por ejemplo, la Centroamérica que estuviera negociando como región compras masivas de alimentos, compras masivas de medicinas, compras masivas de materias primas, tendría más poder. Compras que pudieran beneficiar a todos los países, podrías comprar a menor precio, a mejor calidad, porque tendrías más fuerza, pero para eso hay que llegar con los pies en alto, ¿verdad? Con los pies arriba, como dicen, ¿verdad? Luis, imagínate una selección centroamericana de fútbol para ir a un mundial. ¿Ah? ¿Qué? Son sueños, sí, son sueños. Clasificaríamos. ¿Por qué no enfocarnos en algo tan simple? Seguimos tratando a los hondureños como extranjeros en El Salvador, seguimos tratando a los salvadoreños como extranjeros en Guatemala y no tenemos ni siquiera la más mínima idea del daño que está haciéndose a la región. Continúa. No, claro, Luis, y yo quería nada más acotar que para que eso que tú mencionas y que se escucha de verdad, que se oye muy bonito, pero para eso Centroamérica necesita democracia. Y eso es lo que le está faltando en este momento a la región. Ese es el problema que tiene
en embarazo a Guatemala. Ese es el problema que experimenta también Honduras. Y ese es el problema que tiene un estado de coma a Nicaragua. Y ese es el problema que tienen problemados también a los salvadoreños. Desde luego, esto no va a ser fácil, pero en la medida en que surjan nuevos ciudadanos que tengan la inspiración, el deseo de abrirnos paso y poder contra viento y marea hablar la verdad, en esa medida yo creo que vamos a tener la oportunidad de hacer realidad ese sueño, que es el sueño centroamericano. Que el día que nosotros coronemos ese sueño, no solamente vamos a tener clasificando a la selección de fútbol centroamericana, sino que también vamos a tener una economía muy fuerte, muy grande. Ya El Salvador lo demostró. El crecimiento más grande que ha tenido El Salvador, que fue en el contexto del mercado común centroamericano, bueno, ahí quien se destacó en su crecimiento al grado tal que en el Istmo centroamericano fue llamado el Japón de América, fue El Salvador. Y yo creo que a eso le tenemos que apostar para poder solucionar muchos de los problemas sociales que tiene El Salvador, pero que para ello requiere democracia y más democracia, porque el otro camino, lo que le viene entonces a Centroamérica es al final una autodestrucción que no es lo que nadie quiere ya para Centroamérica. Yo creo que es necesario que por eso hayan nuevos liderazgos, no solo solamente para la Asamblea Legislativa, sino que también para el Parlamento Centroamericano. Y eso es lo que está haciendo en este momento Alianza Republicana Nacionalista Arena, presentando candidatos potables como Jonathan Espinosa en Apopa, presentando a candidatos que traen un empuje muy grande como a Edward Dubón, y pues eso es lo que nosotros tenemos que apoyar las nuevas figuras que están surgiendo para poder darle vuelta a la página y poder hacer las cosas mejor de lo que se han hecho en el pasado. Excelente. Ya para ir cerrando, estimado licenciado Espinosa, vamos a ver. Asumamos 1 de mayo de 2024. Jonathan Espinosa es electo alcalde del área oeste, San Salvador Oeste. ¿Cuál sería su primera función, su primera actividad? Lo que usted considera que debería ser lo primero que usted haga. Sí, primero que nada, el clamor más grande de la población es el estado deplorable en el que se encuentran las calles del municipio. Estamos hablando de una inversión de más de 12.5 millones de dólares, la cual se tendrá que hacer seccionada, porque los ingresos de la municipalidad de Apopa y de Nejapa respectivamente andarán por 12 millones de dólares al año en los de Apopa y por 8 millones de dólares al año en Nejapa. Entonces se deberá hacer un plan integrado en el cual se puedan invertir esos 12 millones de dólares de reparación, de recarpeteo y de reconstrucción de vías del municipio de Apopa y de Nejapa en los 3 años de gestión. Por supuesto, iniciar desde el 1 de mayo a intervenir las calles más representativas del municipio y sobre todo las que están en peor estado. Eso es lo primero que debemos de hacer. Posteriormente, se debe de hacer un plan de ordenamiento en el municipio que conlleve no solo la parte estética y cosmética, que es apartar las ventas de las calles y eso, no. Se debe de hacer un proyecto de infraestructura que albergue 2,000 puestos fijos del mercado municipal, lo que conllevaría hacer un mercado por lo menos de unos 3 o 4 niveles, que albergue 2,000 puestos y un parqueo. Para eso se debe hacer una inversión estimada de 9.5 millones de dólares en esa obra. Y posteriormente se puede ya pasar a lo cosmético, que es el tema de la parte estética de recuperar el centro histórico de Apopa, que recordemos que Apopa tiene más de 200 años de existir como villa, como ciudad, y la riqueza histórica de sus calles, la riqueza histórica de sus habitantes, la riqueza histórica de
los poetas y de los escritores y de los pintores que han existido en la Popa, ahí están todavía las casas donde ellos nacieron, crecieron, se educaron y se formaron. Entonces tenemos que rescatar esa parte y luego viene la parte de desarrollo social con los ejes de hogar, por ejemplo, el tema de darles espacios de esparcimiento no solamente a los niños, sino también a toda la familia. Hay que invertir en un ecoparque turístico que pueda albergar todas aquellas amenidades en las que las personas puedan, todos los habitantes del municipio puedan acceder a ellos, y también se debe de crear un parque del adulto mayor, en donde nuestros adultos mayores que han trabajado por la patria, que han luchado, que han dado su vida en educarnos a nosotros, en educar a nuestros padres, por supuesto, puedan llegar y tener un espacio digno donde poder pasar las tardes, poder escuchar una música de marimba, poder caminar por senderos y poder tener esos espacios de recreación y esparcimientos propios que les puedan permitir una convivencia social con la comunidad. Mire, Jonathan, dentro de sus planes se contempla un nuevo mercado fuera del área comercial. Sí, porque el que actualmente existe, con las disculpas del caso, ya no aplica para Popa. No, ya no da abasto, porque esa infraestructura solamente tiene 650 puestos, y la cantidad de personas vendiendo con puestos fijos y tarjetas y lugares que se han apoderado de la calle para poder vender son 2.250. Entonces, el mercado que se debe de construir debe ser una infraestructura que no solamente abarque el tema de la capacidad de las 2.250 personas o los 2.250 puestos fijos, sino también que tengan los lugares, las características de accesibilidad y también de comercialización de los productos. Esto es importante porque Apopa no solamente es el desorden del municipio, sino que es un núcleo de comercio que se ha hecho por inercia, porque al mercado de Apopa viene gente a comprar de Aguilares, de Guazapa, de Nejapa, de Quesaltepeque, de Ayutuxtepeque, de Ciudad Delgado, de Soyapango, de Ilopango, de San Martín. Te voy a decir que todas las personas que tienen tiendas de mayoreo en todos esos municipios que te acabo de decir, vienen a comprar sus granos básicos al mercado de Apopa. No van a la tiendona, no van al mercado central, no van a San Salvador, vienen a Popa, y ya somos un núcleo de comercio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir a este mercado, a este núcleo de comercio, en aquella fuente de comercio que le dé las oportunidades a la gente de poder realizar sus actos. Pero estamos hablando de dejar lo mismo que está. Ya le expliqué que hay que construir un edificio con una infraestructura de unos 3 o 4 niveles en los que se pueda albergar los 2.200 puestos. Pero dentro de la misma área comercial. Y para esa infraestructura hay que hacer una inversión de 9.5 millones de dólares. Pero si usted no lo saca del área comercial, no genera otro problema adicional. ¿Cómo? Si usted lo deja siempre en la misma área comercial, no va a beneficiar en algo, ¿no? Solo va a ampliar. Es que para todo eso hay soluciones arquitectónicas. Para todo ese problema, te voy a decir, cuando el centro de San Salvador estaba en el desorden que estaba, vino una empresa española. Yo estaba en un consejo consultivo de la OPANS y se llama Mercasa, esa empresa consultora. Y ellos hicieron el diseño del mercado Hula Hula cuando Norman Quijano era el alcalde de San Salvador. Y dijo Norman Quijano, a mí me interesa eso, dijo. Y Norman Quijano inició ese proyecto del mercado Hula Hula. Consiguió el financiamiento y lo construyó. Posteriormente, Neto Mason lo inauguró y es una obra de Alianza Republicana Nacionalista Arena, de alcaldes de nosotros. No te estoy diciendo algo que no se pueda hacer. Te estoy diciendo de obras que ya están ahí y que las puedes ver, y que ahora lo que han hecho es ponerle pintura y arreglar posiblemente la periferia que está alrededor. Pero el mercado Hula Hula le dio una gran cantidad
de solución a una gran cantidad de puestos que estaban en las calles. Entonces, ese tipo de infraestructura nos permite darle solución a esos problemas de forma estética, de forma adecuada y de la forma más oportuna que se necesita. Ok, Jonathan, en todo caso, yo le deseo la mejor de las suertes y que sea pues uno de los alcaldes que puedan generar ese... Primero Dios, que así sea. Gracias. Que pueda generar ese apopa que necesita la gente, porque yo les digo honestamente, no basta a veces con desarrollarse si no beneficia a toda la gente. Exacto. Es decir, el desarrollo siempre tiene que ir acompañado del beneficio social, de lo contrario no ayuda en nada, porque vamos a tener una población siempre dependiendo y no va a ser autosuficiente y no va a tener recursos y se va a conformar con ser parte del problema. Pero igual, le deseo lo mejor y vamos a tener otra oportunidad cuando usted lo estime conveniente. Aquí estamos para servirle cuando quiera venir a dar a conocer sus propuestas a la gente, con mucho gusto. ¿Okay? Gracias, Luisito. Y gracias al coronel Castillo y a Edward por haber compartido esta noche conmigo. Muchas gracias. Buenas noches. Edwin, ya para despedirnos, ok. Escuchaste lo que planteábamos con el coronel Castillo. ¿Qué de eso sí le puedes reforzar tú? Pues me encantó tu postura, tu pensamiento sobre lo que piensas, sobre tu visión de Centroamérica. Y todo eso, el intercambio comercial a través de tratados de libre comercio y a través de todo lo que se puede hacer en materia de exportación e importación de productos, está fabuloso, está magnífico. Pero hay un problema. Eso solamente se va a lograr bajo un sistema de gobierno democrático para la región. Pero lo que tenemos en este momento principalmente que hacer es salvaguardar la región de las amenazas autoritarias, del oficialismo y del buquelismo que está destruyendo a El Salvador a través de un régimen de excepción en donde tiene más de 20,000 presos inocentes. Y como muy bien lo decía Jonathan Espinosa, gente que tiene año y medio, 2 años, 1 año en la cárcel sin podérseles comprobar delito alguno, sin prueba material, sin prueba científica, sin denuncia, y están pagando con cárcel. Adentro están siendo golpeados, muchos han salido muertos. Esos son delitos de lesa humanidad. Primero tenemos que resolver todo este conjunto de atropellos que está haciendo este gobierno para posteriormente entrarle a lo que es el desarrollo de Centroamérica. Y como tú bien lo dijiste, Luis, Edwin, disculpa. Edward, ¿cuál es tu enfoque con relación a cuál debería ser el papel del Parlacen ante la migración? Ante la migración. ¿Cuál debería ser el papel que debería de tomar el Parlacen ante este fenómeno que no lo podemos detener? Sí, fíjate que hablando de la migración, hoy me estaban pasando un dato de que están alrededor de más de 14,000 personas, según me informaban ahí en Tapachula, México, y da risa porque el gobierno dijo de que había comenzado la migración inversa de ustedes, nuestros hermanos en el exterior que están en Estados Unidos, empezaban a venir ya para acá, para El Salvador, a hacer inversiones de sus comercios, a quedarse a vivir acá, a comprar casas, pero hoy resulta que el fenómeno de la migración no ha terminado. Y mientras no resolvamos este problema político que tenemos, que ahorita yo te puedo decir y le puedo decir a todos los salvadoreños en el exterior que no hay respeto a las leyes en El Salvador,
que no hay un marco jurídico que garantice el debido proceso para una persona, y si no garantiza el debido proceso para una persona natural, ¿cuánto más podría garantizar el debido proceso para una persona jurídica, es decir, una empresa que quiera venir a invertir a El Salvador? No hay garantías de ningún tipo. Acá tú vienes y se estás tatuado por la simple percepción de que eres delincuente por tu forma de vestirte, te llevan preso. Si estás en la tienda comprando pan francés con una calzoneta, con un short o jeans, a la policía le parece que tú eres un vago, te lleva preso. Van nuestras niñas caminando, vienen de la playa, a la tropa le parece que es atractiva y como hay régimen de excepción, las violan a nuestras niñas. Eso no lo queremos para Centroamérica. Primero, resolvamos ese problema que se llama Nayib Bukele y posteriormente hablemos de desarrollar la región como tal. Eso sí, debemos resolver. Vamos a ir más lejos por eso, porque yo creo de que estoy viendo yo un panorama oscuro en Centroamérica, porque Honduras está tomando una posición tipo Ortega. A Ortega yo no veo que haya alguien que lo pueda quitar tan pronto. Guatemala restringe la libertad de las nuevas decisiones, de las elecciones, y entonces ese panorama oscuro a mí me preocupa, porque en qué momento va a aparecer lo que estamos tocando, cuando no podemos unir una democracia en un país y al contrario la estamos despedazando. ¿Sabes lo último que hizo el gobierno de Honduras? Imponer un fiscal porque ellos así querían, aunque no podían hacerlo legalmente. ¿Qué hizo Daniel Ortega? Eliminar a la iglesia, meter preso a los curas, eliminar hasta la Universidad Centroamericana de Nicaragua, exiliar a los ciudadanos que se oponían, quitarles hasta la ciudadanía. Ese fue el tiro de gracia a la democracia de Nicaragua. Y entonces, en Guatemala se resisten a entregar el poder porque ellos creen que con eso lo van a conseguir. ¿Cuál debería ser entonces la posición de un parlamento que brilla por su ausencia? No existe parlamento, no existe un pronunciamiento del parlamento, ni siquiera cuando no es nuevas ideas el presidente del parlamento. Entiendo yo que no es nuevas ideas. Bueno, creo que Nayib Bukele sí ha tenido la presidencia pro tempore de ese organismo. No. No la tiene. No, dije que ha tenido, no dije que la tiene actualmente. Mira, el problema de estos países es la corrupción. Porque corrupción no solamente, toda la gente lo enfoca en el término financiero de robar dinero. Es que este se robó 10 millones, otro se robó no sé cuánto. No. Corrupción es todo tipo de acción que no permite el desarrollo y el progreso de los países. Corrupción, por ejemplo, puede ser las intenciones de este presidente de quererse mantener en el poder aún a sabiendas que es ilegal y es inconstitucional. Corrupción es lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, por ejemplo, violentando los derechos. Pero ¿cuántos años tiene Daniel Ortega? ¿Cuánto le calculamos que pueda vivir o el ciclo de vida de Daniel Ortega? Tenemos información que la que toma las decisiones es la esposa de Daniel Ortega, no tanto él. Corrupción también es cuando baja el crimen organizado desde México a Guatemala y tiran línea para tratar con los presidentes de los Estados miembros en Centroamérica. Y los pueblos ya están cansados de eso.
de la corrupción. Hay mucho que decir sobre ese tema y yo creo Claro. que es importante tener una segunda parte por el tiempo, Claro. no quiero cansarlos tampoco y sería importante tener una nueva conversación sobre diferentes puntos. Sería un gusto para mí tenerlos de nuevo cuando ustedes lo estimen conveniente porque hay muchos temas que tocar. Sin embargo, te agradezco Edward que se haya tomado el tiempo para venir a la plática y poder compartir tu pensamiento y tus criterios que tienes al respecto. Te agradezco Mi mucho. agradecimiento. Este programa es para ti, ¿ok? Cuando lo quieras. Mi agradecimiento para ti, para Jonathan, para el coronel Castillo. Fíjate que me ha dado un poco de tristeza porque cuando ustedes estaban hablando sobre todo lo que se puede hacer o el deber ser de la situación, pero todo lo que debemos resolver antes para poder lograr ese sueño, pero no debemos de perder la esperanza, la fe de que trabajando constantemente y en equipo y con liderazgo lo podemos lograr. Muchas gracias. Gracias. Y estamos a la orden. Ok. Coronel Castillo, ya para despedirnos, antes de que se nos haga complicado este asunto, yo creo que es importante dejarle claro a usted que el ejército vivirá mientras viva la república, dice un dicho muy famoso en El Salvador. Entonces el ejército ya no existe, coronel, porque la república se la acabaron. Tenemos república, Luis. No, todavía tenemos república en una situación muy crítica, pero todavía existe porque no ha desaparecido el fundamento jurídico que le da vida a la república. Pero lo tienen como unos eso tubos, lo tenemos que Luis, solo termino acá. Eso termina ese ciclo en las elecciones que vienen en el 2024. A partir de allí sí vamos a poder decir que ya no hay república y que una nueva forma o sistema de gobierno es lo que va a regir en El Salvador. Por de pronto, yo creo que Centroamérica está pasando por una etapa, por una crisis en la cual está experimentando dolores de parto de autoritarismo y que muy probablemente esto requiere mayores cuotas de democracia. Claro que por el autoritarismo en este momento cobra vida, tiene vigencia y se ha expandido en la medida que se gastan cientos de millones de dólares en propaganda, pero en la medida en que nosotros traslademos la verdad tal cual es y se van abriendo las mentes de una forma tan rápida que yo te digo, yo estoy muy emocionado de lo que va a suceder en el 2024. Yo veo cosas buenas para el 2024. Yo veo un replanteamiento de la población de lo que está sucediendo en El Salvador y que ahora en este momento es necesario que las voces emergentes que están saliendo en defensa de la democracia sean llevadas más de forma consecutiva a ser escuchadas por todo el país. La República tal está entonces con mangueras de cuidados intensivos. ¿Todavía? Sí, todavía, sí. Pero ¿por qué el ejército o la Fuerza Armada está supeditada al actual poder? ¿Por qué esa pregunta suena a veces como muy complicada para mí decirla, pero ¿por qué? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Mira, el fundamento, el asidero que tiene la institución armada, la Fuerza Armada, es la Constitución de la República. Es el artículo 212 de la Constitución de la República el que define, el que determina las misiones que tiene la institución armada como tal. Y ahí en el artículo 212 de una forma categórica determina y define cuál es el carácter de la Fuerza Armada. Empieza, la Fuerza Armada dice, apolítica. Quiere decir que tenemos que vigilar que la institución armada esté pendiente de la política de defensa nacional, pero no de la política partidarista. Pero luego dice, la Fuerza Armada dice, es apolítica. La Fuerza Armada dice, es obediente. Cuando habla de obediencia, está hablando de obediencia
a la estructura superior que la manda, que en este caso es el comandante general de la Fuerza Armada. Ahí la Fuerza Armada es obediente a ese mandato. Fíjate que cuando gobernó, por ejemplo, Arena, decían que la Fuerza Armada era arenera. Cuando gobernó el FMLN, decían que la Fuerza Armada se había hecho roja. Y ahora en este momento que gobierna Nuevas Ideas, pues muchos creen que la Fuerza Armada ya es celestita. Yo creo que en todo caso, el ámbito político que está regulado, está regido para los miembros del alto mando de la Fuerza Armada, que tienen un ámbito político, porque forman parte de un gabinete de gobierno, está separado del ámbito militar, donde estrictamente está la institución que define cuál es su mandato constitucional. Muchos estaban pidiendo que la Fuerza Armada actuara, pero también hay que recordar, Luis, el mandato de la insurrección que tenía la institución armada para cuando un gobernante excediera quedarse en el poder, eso le fue quitado en la reforma constitucional de 1983. Entonces, cuando nosotros vemos que luego viene el fin del conflicto armado y con el acuerdo de paz se le define una nueva doctrina a la Fuerza Armada. Por eso yo creo de que hay que estar pendiente de lo que la institución armada hace, pero también hay que revisar cuál es el ámbito político por el cual está regulado en la Constitución de la República. Ahí está el artículo 212. Ahí está definida también cuál es la doctrina de la Fuerza Armada. Si en algún momento algún funcionario de la institución armada excede el ámbito de la política de la defensa nacional y pasa al ámbito de la política partidaria, va a tener el señalamiento. Yo en lo personal, en televisión abierta, le dije al señor ministro de la Defensa Nacional, al general David Munguía Payés, que estaba invadiendo áreas políticas, cuando él dijo que la Fuerza Armada estaba pendiente de que las elecciones se desarrollaran. Yo le dije, señor ministro, ese no es su campo de acción. Sí, usted no tiene nada que hacer en el ámbito de la política partidaria. Usted puede ver la política de la defensa nacional, pero no la política partidaria. Le señalamos algunas cosas que estaba haciendo mal el ministro y al final podemos ver la historia cómo termina. El mensaje es: hagamos lo que la Constitución de política establece, la Constitución de la República mandata, y cumplamos todos con el rol que nos corresponde. El peor error que puede cometer un ciudadano salvadoreño es callar. Es correcto. El peor error que puede cometer un ciudadano salvadoreño que quiere un país en democracia y en libertad es no opinar. Porque la libertad de expresión tiene sus riesgos, ¿no? La libertad de expresión tiene un costo. Pero el que calla es el peor enemigo de la democracia, porque no está diciendo lo que piensa. Antonio, vamos a tener otro conversatorio antes de las elecciones para cuando sea permitido. Este espacio es de ustedes para cuando lo estimen convenientes. Fue un gusto que estuvieran en este espacio y quedan abiertos los momentos que quieras compartir con toda la audiencia. Muchas gracias, Luis, de nuevo. Un saludo a toda tu audiencia que yo sé que ha estado pendiente de este programa, a Jonathan, a Edward, y esperamos estar de nuevo en este programa en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, cuando así lo quieras. Buenas noches, amigos de La Plática. Gracias por haber estado en este espacio. Gracias por habernos acompañado. Fue un espacio más de La Plática. Buenas noches, hasta pronto.